tarde vamos a empezar con el capítulo 7 del libro de Nehemías. Y Nehemías está pidiendo, dice, solo danos hombres. O sea, Nehemías está clamando al Señor, quiere personas, quiere hombres que trabajen y que estén, que para edificar el muro, cuando tiene un plan, un programa, quieres, ¿verdad?, la ayuda. Capítulo 7, vamos a leer del 1 al 73, capítulo 7, pero está largo, pero yo creo que no lo vamos a leer, vamos a ver nada más algunos puntos. Este libro de qué es, ¿verdad? De Nehemías. De Habacuc. Y les prometo que vamos a terminar el libro. Y apenas, pero lo vamos a terminar porque mi palabra es ley. Ok, entonces Nehemías está pidiendo hombres. Ya vemos que ¿qué ha pasado hasta lo que hemos estudiado? ¿Qué ha hecho Nehemías? ¿Qué le ha pasado ahí en Jerusalén? ¿Cómo está la situación? ¿Qué me puede platicar? ¿De qué se trata el libro de Nehemías? No todos a la vez, por favor. Porque Nehemías estaba triste porque se había caído el muro de su lugar de nacimiento. Estaban sus padres y él pidió permiso al rey para ir a hacer ese proyecto de levantar el muro. Y pues se puso a trabajar y aunque se burlaron de él y todo, ¿verdad? Pero con éxito, primeramente con Dios con él, ¿verdad? Porque si hubiera sido sin Dios, no lo hubieran hecho, era muy imposible. Tuvieron que, creo que en 52 días. Ajá, en 52 días. ¿Y quién se acuerda? Yo no me acuerdo, pero lo voy a tener que checar. ¿Quién se acuerda cuántos años estuvo el muro derribado? Yo creo que sí les dije, ¿no? Eran más de 70 años, ¿no? Les dije que eran como 70 años que estaba ya. No, 90 años se me hace que no me acuerdo exactamente, pero por ahí está en el libro. Vamos a leer, empezar en el capítulo 7, en la página 111. Señor, danos hombres. Este es en el libro estamos en 7:11. Si al fijar las metas posibles de hacerse provisión para la evaluación de los progresos alcanzados y la previsión de los futuros objetivos. El primer objetivo de Nehemías era la reconstrucción de la muralla de la ciudad. Animó al pueblo a realizar dicho trabajo y distintas oportunidades comprobó los adelantos logrados, ¿verdad? Entonces también hizo concesiones de tiempo para las interrupciones y finalmente los muros fueron terminados, lo cual aprovechó para hacer un recuento de la situación. Entonces los enemigos continuaban hostigándolo, pero esto no fue un obstáculo para que pensara en el futuro. La fase segunda de la operación, la consolidación y el trabajo había ya tomado forma en su mente. Vamos a ver ahí en Nehemías capítulo 7. Entonces vemos que aunque había oposición, él se había fijado una meta, él estaba comprometido en cumplir lo que Dios le había encomendado y dijo, no me importa lo que vaya a suceder, yo voy a cumplir el llamado de mi vida, ¿verdad? Y aunque había, como decimos aquí, ¿verdad?, como dice aquí, había enemigos, no lo dejaban, ¿verdad?, pero él siguió. Y aquí vemos, ¿verdad?, miren nada más, Nehemías tenía objetivos claros y bien definidos. Y aquí vemos a Nehemías en el que nada más se ve el puro. No se ve esto, nada más está La patadita arriba. No, al lado izquierdo. Sí, la patadita. No, pero si lo quiero regresar, de otra manera donde se pone
varios. Ok, entonces aquí vemos que están construyendo. Nehemías tenía objetivos claros y bien definidos. Me gusta que él era un hombre decidido, un hombre definido, un hombre que decía, ¿sabes qué? Esto es lo que tengo que hacer. Y aunque venga el obstáculo, aunque vengan problemas, aunque venga, ¿verdad?, situaciones adversas, sé lo que debo de hacer, Dios me ha encomendado hacer tal cosa. Entonces, él tenía definidos y aquí vemos a personas que están trabajando con él. Muy bien. Y aunque había huecos en el muro, ¿verdad?, había que remendar o que reconstruir, Nehemías pide hombres, y me gusta que él ora a Dios, él pide a Dios, o sea, no hace las cosas sin antes estar buscando a Dios. Y eso es muy importante también en la vida de cualquiera de todos de nosotros, cuando queremos que Dios, cuando nosotros queremos cumplir algo para el propósito del Señor, que siempre le pidamos al Señor, ¿verdad? Nehemías se programó por adelantado, me encanta eso, que tuvo o sea, muchas veces personas dicen, no, pues, ¿qué vas a hacer estas vacaciones? No, pues, a ver qué, no planean un viaje, no se van a, ¿verdad?, no reservan el hotel, no hacen nada, y se te pasan los 3 meses de vacaciones y ahora, ¿y pues qué hicimos? Nada. O sea, ¿por qué? Porque no planeamos adelantado, y a veces es muy importante, o no, a veces siempre es muy importante, aunque ser espontáneos también es bonito, pues vámonos, y a veces salen mejor las cosas de esa manera también. Pero cuando tenemos un objetivo, cuando queremos lograr algo, tiene que haber una planeación. Nehemías se programó por adelantado. Primero para reconstruir el muro de la ciudad, él tuvo que hacer planes. Animar al pueblo a realizar este objetivo. También vemos que Nehemías era un buen animador, alguien que inspiraba confianza, alguien que inspiraba al pueblo a hacer las cosas, a lograr, y si lo podemos hacer, ¿verdad? Y eso es difícil de inspirar a un pueblo, especialmente cómo estaba este pueblo, cómo estaba la gente. Muy desanimada, ¿verdad? Eran ricos, eran pobres, ¿no? O sea, no tenían, o sea, estaban en temor de que los estaban robándoles sus ganados, sus cosechas y todo eso. Pero entonces él viene y anima, ¿verdad?, al pueblo, dice, comprobar también los adelantos logrados. Él dice, mire, ya podemos hacer esto, ya tengo aquí, ya tengo las cartas, o sea, estaba diciendo, ahí la llevamos y sí lo vamos a lograr. Y eso es bien importante, animar al pueblo de los logros inmediatos también, o sea, de no esperar hasta el final a ver qué vas a hacer, pero ya vamos adelantando. Como por decir en la iglesia que vamos a construir un salón nuevo para los jóvenes, y lo anunciaron hace un año, y dicen, pues, ¿cuándo lo van a...? Bueno, pero de repente el pastor dice, no, pues es que estamos todavía trabajando con los permisos, estamos ya agarrando el material, entonces ya te das, ok, entonces sí sigue ese plan. No fue algo que nomás quiso hacer o se le olvida, sino ir anunciando los logros, ¿verdad? Los adelantos logrados. También hizo concesión de tiempo para interrupciones, y se recuerdan que sí hubo interrupciones, y finalmente terminar el muro, y aprovechó para hacer un recuento de la situación. Entonces Nehemías hace un recuento de todo lo que ha sucedido y dice, lo vamos a lograr. Del capítulo 1 al 6, y vamos a ver esto, se trata de la reconstrucción del muro, pero ahora vamos a ver qué es lo que se trata el capítulo 7 en adelante. Ahí estamos viendo a todos los hombres trabajar, y también dijimos que cuántos grupos tuvo que animar Nehemías, qué tipo de grupos de personas tuvo que animarlos, ¿se acuerdan? ¿Quiénes eran el pueblo? ¿Qué tipo de grupos? Les dije que tenía como 40 grupos diferentes, eran en el pueblo de Israel. Algunos eran agricultores, algunos eran negociantes, algunos eran labradores, los que trabajaban, ¿verdad?, unos jóvenes, algunos eran mujeres y niños aún, de todo tipo, ¿verdad?, políticos, agarraron los políticos, y aún a los sacerdotes los hizo trabajar, los sacerdotes, los levitas, o sea, todos ellos. Entonces él tuvo que, ¿verdad?, lidiar con diferentes caracteres, con diferentes tipos de personas, diferentes niveles, y lo logró. Eso es lo sorprendente, ¿verdad? Vamos a ver la transición del libro de Nehemías. El capítulo 7 es tradicional y registra los primeros pasos hacia la consolidación de la obra. Y del capítulo 8 al 10 hay un despertamiento espiritual, y me encantan estos dos versículos, estos dos
cuando el pueblo miraba a Jerusalén, lo miraba destruido, lo miraba que el muro estaba roto, o sea, se desanimaba. Pero al empezar a ver que hay algo construcción, que hay algo positivo en lo físico, fíjese cómo viene a afectar también en lo espiritual. Entonces, hubo un avivamiento no nada más físicamente con el pueblo, sino también espiritualmente. Y eso es bien importante notarlo también en nuestra propia vida, que a veces no te sientes como que, pues, ¿qué está haciendo el Señor? Pues ponte a hacer algo diferente, ponte a levantar, a construir, a edificar, o sea, haz lo que puedas hacer con lo que tienes. Eso te va a dar un despertamiento espiritual. Capítulo 11 vamos a ver que Dios prepara el corazón de su pueblo para el gobierno propio. Dios quería un gobierno propio para el pueblo de Israel. Viene un reavivamiento del prestigio nacional, o sea, los nuevos dirigentes de la ciudad. Ahí vamos a ver quiénes son los nuevos dirigentes, capítulo 7, versículos del 1 al 4. ¿Alguien quiere leer del 1 al 4, por favor? Dice: luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Ananí y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque éste era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y les dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente ahí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. ¿Hasta dónde, hermano? Hasta ahí, no había casas. Entonces aquí estamos viendo, ¿verdad?, de que ya reconstruyeron el muro, hasta el muro, todo reconstruido alrededor ¿alrededor de dónde está construyendo este muro? ¿Alrededor de dónde, pastor? Jerusalén. Alrededor de Jerusalén, se está construyendo este muro alrededor de Jerusalén, y dice que él dijo que mantengan las puertas cerradas. ¿Y cuál era el problema aquí? ¿Qué es el problema aquí? Dice que el lugar es espacioso y había ¿qué? Poca gente. Poca gente. Entonces, ¿cómo iban a cuidar esta ciudad? ¿Verdad? Cualquiera dice, pues está vacía la ciudad, a esos poquitos nos los echamos fácil y vamos a vivir nosotros ahí, pero vamos a ver lo que hizo Nehemías, ¿verdad? Dice, él tomó el censo del pueblo, vamos a ver más adelante que él toma el censo, y para probar la pureza del pueblo y del sacerdocio. ¿Saben para qué tomó el censo? Para ver quiénes eran, de qué linaje, genealogía venían, quiénes eran realmente judíos, quiénes eran los sacerdotes, porque recuerden que el pueblo de Israel había sido dispersido, habían unos con Samaria, otros en Babilonia, otros habían ido a Persia, y estaban repopulando otra vez a Jerusalén, pero quería saber, que no fueran nacionalidades mixtas, porque Dios no quería eso, que el pueblo se anduviera mezclando con otras naciones. Entonces dice, Nehemías hace un censo del pueblo, y tú, ¿de quién es tu papá? ¿Y quién es tu abuelo? ¿Y de dónde vives? Imagínense el censo que tuvo que hacer, el cuidado que tuvo que hacer Nehemías, el registro que tuvo que hacer. Y vemos un montón de nombres y parece que es no importante, ¿verdad? Todos esos, pero sí lo es, porque vemos que Dios se interesa por Dios es un Dios de generaciones. A Dios se interesa quiénes son nuestros padres, nuestros abuelos, de dónde venimos, y es importante para nosotros saber, ¿verdad? Porque eso es parte de nuestra identidad. Amén. ¿Verdad? De quién somos en Cristo Jesús, de cómo, ¿verdad? De que somos. Yo le digo siempre a mi hija, le digo, dile a la niña que ella es hija de Dios, que ella es cristiana, dile que son, ¿verdad? Que nosotros no hacemos nada, tiene 5 añitos, pero hay que inculcarles, ¿verdad? Somos hijos de Dios, somos diferentes, actuamos diferentes, nos vestimos diferentes, ¿verdad? No somos igual que los demás. Muy bien. Y también para preparar la repoblación de Jerusalén, eso lo vemos en el capítulo, ahí mismo en el versículo 5 en adelante, hasta el 69, no lo vamos a leer todo, pero ahí está la repoblación de Jerusalén, y aseguró el mantenimiento de todos los dedicados al servicio del templo. Eso me gusta. Vamos a leer del 70 al 73, a ver quién quiere leer ahí, en el capítulo 7. No sé si hay agua por aquí. Algunas de las cabezas de familia dieron
pueblo dio 20,000 dracmas de oro, 2,000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Okay, entonces ahí vemos, ¿verdad? Que el proceso, ¿verdad? De que tuvieron que hacer, trajeron, ¿verdad? Dinero, ¿para qué? ¿Para qué era todo ese dinero? ¿Qué es lo que estaban tratando de hacer aquí? Para recaudar, a ver. Para los sacerdotes, para que se volviera Ofrendas para la obra. Ajá. Ah. Para la obra, para el sacerdocio, para que pudieran los sacerdotes hacer su función espiritual, necesitaban apoyo financiero. Entonces, como dice su palabra, el obrero es digno de su salario. Entonces aquí Nehemías empezó a decir, ¿saben qué? Y la gente voluntariamente vemos que dio eso. Se despertó una íntima necesidad de conocer más los propósitos de Dios en sus vidas. Y eso también es muy importante, que la gente empezó a decir, pues, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Cuál es la razón? O sea, empezó a decir, entonces, valgo algo, tengo algo de valor, o sea, no soy un pordiosero o alguien que, ¿verdad? No soy un don nadie, pertenezco a algo. Entonces ahí vemos, ¿verdad? La identidad que se vuelve a restablecer, muy bien, por causa del muro, la importancia, ¿verdad? El pueblo necesitaba una renovación. Creo que muchos de nosotros mismos a veces así, porque el enemigo te distorsiona, allá afuera en el mundo te distorsionan quién eres, o sea, no sabes y ahorita lo vemos en el mundo tan feo, ¿verdad? No sabes si eres hombre o mujer o caballo o león, como que te identificas, ¿verdad? Pero vemos que se necesita una renovación. Yo creo que estamos casi también igual en la misma situación nosotros aquí en Estados Unidos. Que si necesitábamos una renovación espiritual completa y que estableciera en un verdadero sentido de comunidad o coinonía. Tenían que ver, ¿sabes qué? Aquí hay familiares, aquí tenemos un mismo propósito. ¿Alguien sabe lo que quiere decir la palabra coinonía? No. Es una palabra griega que quiere decir encontrar la comunidad, algo en común, ¿verdad? Que tenemos lo mismo, el mismo propósito, ¿verdad? O sea, en un sentido de pertenecer a que aquí hay un sentido de coinonía, que todos comemos juntos, estamos estudiando juntos, una reunión, ¿verdad? Coinonía. Muy bien, existe un paralelo muy interesante entre estos acontecimientos y la historia de los Estados Unidos de América, fíjese. Que cuando Estados Unidos también se empezó aquí, necesitaban la gente de Inglaterra que vino a Estados Unidos, los querían servir a su Dios y querían congregarse o unirse con gente que pensara de una misma manera, ¿verdad? Entonces vemos un paralelo aquí con Estados Unidos. La importancia de la palabra de Dios en la vida del pueblo fue resueltamente afirmada por Thomas Jefferson, quien dijo: la Biblia es la piedra angular del edificio de la libertad. Eso es lo que dijo este presidente. Y Andrew Jackson proclamó: la Biblia es la roca en que descansa nuestra república. Cuando esta república fue creada, fue instituida, entonces vemos que ellos pusieron los principios bíblicos, ¿verdad? Pusieron como la roca, la palabra de Dios, ¿verdad? Como la roca firme de nuestra constitución ahora. Aquí vemos a Esdras que está leyendo. El pueblo pidió, están después de que están después de que está reconstruido el muro, el pueblo quiere saber, ahora háblanos de las cosas de Dios, o sea, queremos saber, ¿verdad? Empezaron a encontrar una identidad en la palabra de Dios, quién somos, cuál es el plan, cuál es el propósito de Dios para nosotros, ¿verdad? Y vemos aquí a Esdras que está leyendo y dice que estaba en una tarima, y lo vamos a leer más adelante, ¿verdad? De que él estaba más alto y todo el pueblo lo estaba escuchando. Y tenía que leer, o sea, leía el pueblo y los sacerdotes tenían que a veces, porque como venían gente de diferentes naciones, tal vez no hablaban todos el arameo, o sea, no todos hablaban arameo, entonces tenían que traducir. Los escribas y los sacerdotes hicieron eso. Muy bien. Completa sumisión a la autoridad divina, dice el significado de manos alzadas.
aquí vemos que ellos alzaron sus manos, ¿verdad? Y el significado de alzar las manos significa, ¿verdad? Señor, mis manos están vacías, nada tengo, y todo lo que necesito viene de ti. Cuando nosotros, o sea, sabemos que a veces es un símbolo de rendimiento, ¿verdad? De sumisión, de que cuando te dicen, hey, manos para arriba, ¿verdad? Cuando estás saltando, o sea, no agarras nada más, o sea, está rindiendo, pero aquí vemos también que es Señor, mis manos están vacías, es ser así o así, pero mostrando que estamos vacías o que queremos recibir de Dios también cuando levantamos nuestras manos. Toda la gente, y me encanta que Nehemías no nada más llamó a los hombres, sino también a las mujeres y a niños, ¿verdad? Los niños, todos estaban escuchando, todos estaban viendo, todos estaban buscando la presencia de Dios, no nada más los líderes, no nada más los hombres, sino que todos fueron buscando, ¿verdad? Escuchar la palabra del Señor. Y hay un lugar, y nada más la religión o el cristianismo y el judaísmo reconoce o pone a la mujer y a los niños en el mismo lugar que a los varones. O sea, otras religiones, o sea, los hombres acá, las mujeres acá, los niños ni los metos, o sea, eso no es o sea, y nada más nosotros hacemos hincapié de que los niños también deben de participar. Muy bien. Ok, vamos a ver ya en el capítulo 8. El 8 dice, se leyó del libro de la ley, de Deuteronomio. Sabe que cuando Esdras estaba leyendo, yo pensé que había anotado aquí, cuando Esdras estaba leyendo, se cree que estuvo leyendo del libro de la ley desde Deuteronomio. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 31 del 10 al 10. Deuteronomio 31 del 10 al 13. ¿Alguien lo encontró? Deuteronomio 31. Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Muy bien, hasta el 13, ahí está. Pero y aquí estamos viendo que esto fue lo que estaba leyendo Esdras, aquí en el libro de Nehemías. Esdras se levantó y les está diciendo de la ley de Israel, dice, esto lo tienes que hacer, ¿verdad? A todos. Y aquí vemos en el versículo 2, 8, capítulo 8 de Nehemías, el versículo 2, ¿alguien quiere leer aquí? ¿Qué es lo que dice? El 2 y el 3. ¿De Nehemías? Sí, Nehemías 8, 2 y 3. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras, el versículo 4 dice, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcaías y Masaías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malaquías, Azum, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Y aquí vemos, ¿verdad?, que esa es como la foto que les enseñé, está arriba de un púlpito y está leyendo, ¿verdad?, la palabra de Dios a todos los que podían entender. Ahí implica que estaban los niños, ¿verdad? Estaban las mujeres, hombres, mujeres y niños, y que la palabra de Dios es para todos. Todos debemos de entender lo que dice en la palabra. Entonces, Esdras preparó el corazón de los oyentes, después despertó la expectación de ellos.
recordándoles la fidelidad de Dios. Entonces la gente estaba escuchando, hey, pues Dios nos sacó de acá, de la tierra de Egipto, Dios nos liberó, entonces a lo mejor lo va a hacer también con nosotros. Y eso es lo que él quería, despertar esa esperanza en ellos, porque estaban medio tristones, ¿verdad? Por la situación en la cual vivían. Leía de manera que les penetraba la santa palabra, o sea, le echaba ganas. En otras palabras, no era uno que nomás estaba leyendo en voz baja, o sea, sino que estaba diciendo, miren lo que dice la palabra, y miren, fíjense cómo los sacó de Egipto, y miren cómo los liberó, y miren lo que nos prometió la tierra prometida, ¿verdad? Entonces dice, los levitas hacían entender al pueblo la ley. Eso quiere decir que ellos, si no entendían lo que estaba leyendo, entonces los levitas le decían como maestros a grupos, ¿verdad? Estos, los de Samaria, los de Babilonia, o de Persia, de diferentes, eso es lo que está diciendo, y ellos hicieron entender la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, su reacción mostraba el efecto que tenían en su mente, su emoción y su voluntad. Y la palabra de Dios, eso es lo que hace. La palabra de Dios viene y te muestra, te cambia tu mente primeramente, tu emoción, de la manera que tú piensas, la manera que lo que tú sientes, y luego cómo vas a actuar. Y una buena predicación hace eso, hace que pienses en lo que estás escuchando, aviva en ti una emoción, decir, hey, yo quiero hacer eso, yo quiero seguir así, y luego te actúas, o sea, tomas por hecho de que vas a obrar, a decirle a tu cuerpo, hey, sigue esto. Aquí vemos una renovación del pueblo. Vamos a ver en la página 125, aquí en nuestro libro, que el pueblo es renovado y tiene que ser un pueblo diferente. Aquí vemos las bases de la renovación espiritual, ¿verdad? Vemos primero el intelecto, la sensibilidad y la voluntad. El intelecto viene siendo la mente, ¿verdad? Las emociones y nuestra voluntad. Todo esto está en el alma de la persona. Nosotros somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Somos una persona trino, ¿verdad? Así como Dios Espíritu, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, así nosotros somos ¿qué? Trino. Somos espíritu, tenemos un ¿qué? Intelecto. Un alma. Un alma. Y el alma, los componentes en el alma es precisamente your mind, your will and your emotions. Tu mente, tu voluntad y tus emociones. Ahí está, eso es lo que está dentro del alma. Como en el cuerpo está la sangre, la carne y los huesos, en el alma es tu mente, tus emociones y tu voluntad, ¿verdad? El espíritu tiene también la intuición a Dios, el conocimiento de Dios, ¿verdad? Y ese sexto sentido. Entonces, ese es lo del espíritu. Pero el alma, entonces, involucra tu mente. Y aquí estamos viendo que la apelación a la mente, la petición del pueblo, ¿verdad? El ministerio de Esdras, primero leen la palabra y crean esa hambre de la palabra. Todo el pueblo reunido, dice aquí, la petición de Esdras, de que Esdras lea la ley, hombres y mujeres atentos, líderes guiados por el ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue el método adoptado? Fue que el método adoptado, escribas en sus puestos exposiciones claras para que todos entendieran, que el intelecto quedara abierto, que pudieran entender, que fuera fácil, ¿verdad? Y luego vemos en qué fecha fue esto, en el mes séptimo, ¿verdad? El primer día. O sea, por 7 días estuvieron leyendo la palabra de Dios, imagínense, al pueblo. Le estaban recordando lo que decía la palabra de Dios, ¿verdad? 3 horas de la mañana, 3 horas de explicación, 3 horas de alabanza, y luego 3 horas, y luego el resto del día, ¿verdad? Para accionar. Entonces aquí vemos la propagación de la palabra, la reunión de todos desde el alba hasta el mediodía, ¿verdad? Y luego el reto de la mente es todos prestando atención, firmes en la unidad de propósitos, y todos alzando las manos desde el amanecer hasta el mediodía, imagínense. O sea, y luego para las respuestas de la mente, retención de la palabra oída y comprendida. El lugar fue la plaza exterior del templo frente a la puerta de las aguas. Saben que la palabra de Dios es como el agua que purifica, que te santifica. La palabra de Dios es muchas veces referida
vida como el agua que viene a santificarnos, a limpiarnos, a purificarnos. La palabra de Dios santifica nuestro ser. Y aquí es interesante que leyeron la palabra de Dios frente la puerta de las aguas, o sea, donde salía el agua, donde venían también los animales a tomar, a beber de esa agua, las personas también, ¿verdad? Ahí agarraban el agua. Ahí lo vemos. Nehemías 8:8, ¿qué dice? Nehemías 8:8, ¿aquí lo quiere leer? Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Muy bien, ¿verdad? O sea, que ponían, ¿verdad?, el sentido de modo que entendiesen la lectura. O sea, si no nada más leer, nomás así, ay, pues si lo capten el mensaje que allá ellos si no saben, si no entendieron, no, ellos hacían que la gente entendiera, ¿verdad? Entonces el intelecto es muy importante, que cuando nosotros estamos trazando un plan o un mensaje, que la gente capte, que la gente entienda. A veces no es bueno decir, ¿me entendiste? Porque como que estamos diciendo, pues eres un tonto, que es mejor decir, me explico, ¿verdad? Me expliqué o lo digo de otra manera, ¿verdad? En vez de decir, bueno, ¿qué onda? ¿Verdad? Pero entonces así Esdras tuvo que, ¿verdad?, decirles, explicarles bien lo que decía la palabra de Dios. Muy bien. Entonces vemos que en el sentido de la sensibilidad, las emociones, ¿verdad?, la exhortación por la palabra aquí en Nehemías 8 de 9 al 12. ¿Qué dice aquí? ¿Alguien quiere leer del 9 al 12? Nehemías, el gobernador y el sacerdote Esdras, escribas y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba y oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque el día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. El 12 también. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Ahora yo quiero que ustedes vean, se pongan en este lugar, o sea, están leyendo la palabra de Dios, están leyendo la ley de Dios, y la gente se está entristeciendo, se sienten mal. Wow, qué aparte estamos, tan apartados estamos de la voluntad de Dios, estamos bien lejos, o sea, y empiezan a sentir remordimiento, ¿verdad? Y se empiezan a sentir tristes. Y esa les dice: no, ese no es el plan de Dios. Dios quiere que estén alegres. La palabra viene a darte gozo. La palabra viene, esto es para alegrar tu vida. Hay solución para el problema O sea, no quiero que piensen nada más en el problema, en dónde está en su condición, sino en dónde pueden estar si ustedes hacen la decisión de cambiar. Entonces, aquí es donde les empieza a decir: no, vayan, coman y beban. Y beban vino dulce, o sea, de fruta, o sea, comen grosuras, en otras palabras, o sea, cosas dulces, cosas que te alegren, ¿verdad? Plátanos o algo que, ¿verdad? Cheesecake, algo bueno, ¿verdad? O carne, ¿verdad? O sea, una carnazazo, ¿verdad? Algo que te levante el ánimo, alégrense, porque ese es un día que debemos de alegrarnos, ¿verdad? Y cuando entra la palabra, la luz de la palabra debe venir, ¿verdad? Sabiduría, entendimiento, alegría, paz. O sea, no quiere Dios que estemos tristes, ¿verdad? Y por eso es el versículo, ¿quién se lo aprendió? El versículo 8:10. Era la tarea. Y ahí está. El gozo del Señor es que No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Entonces, o sea, el gozo, mis hermanos amados, es una arma que Dios nos ha dado. Es un arma que tenemos nosotros contra el enemigo. Cuando el enemigo te ataca, cuando el enemigo viene a tratarte, lo que él viene a quitar, a matar y a destruir es tu gozo. Porque él sabe que si tú estás contento, tú estás gozoso, o sea, tú estás fuerte. Y más cuando tienes el gozo del Señor. Amén. Cuando el enemigo viene a robar tu gozo, recuerden a Pablo y a Silas cuando estaban en la prisión.
en Roma, que los habían ¿verdad? Golpeado y estaban en la prisión. Dice que ellos estaban en la prisión haciendo ¿qué cosa? Cantando alabanzas, ¿verdad? Y himnos. Y yo a veces he predicado acerca de eso. Dice, ahí estaba Pablo y Silas y viéndose las espaldas de cómo estaban todos golpeadas, ¿verdad? Y tal vez hasta saliendo sangres y Silas diciéndole a Pablo, ay Pablo, a ti te de veras que yo no sé si la vamos a hacer, y Pablo decía, sí la vamos a hacer, si la hacemos, hombre, ¿verdad? Entonces vemos que se animaron unos a otros. Dice que los presos los oían. ¿Y qué causó eso? Que las prisiones fueran abiertas. Imagínense, el gozo del Señor es un arma que nosotros tenemos. No dejemos que el enemigo nos robe nuestro gozo. A veces escuchamos una situación, una noticia triste, y debemos de, no nos duela, pero no nos debemos de quedar ahí. No debemos, porque para nosotros como hijos de Dios, nosotros no debemos de estar en depresión, no debemos de estar en ansiedad, no debemos de estar, tenemos que agarrar la fuerza del Señor. ¿Y cómo agarró la fuerza del Señor? Escuchando su palabra, leyendo su palabra. Esto viene a vivificarnos, viene a levantarnos, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿verdad? Entonces aquí vemos que ellos dicen, no quiero que lean, no quiero que lloren. Dice, no lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Dice, luego les dijo, id, comed grosuras, bebed vino dulce y enviad porciones a los que nada han preparado. Y fíjense, esto es muy importante. Cuando tú estás triste, dice, tú ve y come, alégrate, pero ¿sabes qué? Veas algo por alguien más. Anima a alguien más, al que está en una situación peor que la tuya. Levanta a aquel que está caído. ¿Y eso qué va a hacer? Te va a traer a ti más gozo. Fíjense, desde aquí estamos viendo eso. Eso te anima. Nada te anima más como lo que tú. O sea, nunca vas a estar más feliz que cuando haces a otra persona feliz. Tú nunca vas a estar más feliz que cuando haces a otra persona más feliz. Y nunca vas a estar más triste o más enojada cuando haces a otra persona enojada. Nadie dice, ay, qué bueno, viste bien enojado y pray. O sea, ¿y cómo quedaste tú? Sí. ¿Tú cómo quedaste con eso? Con esa reacción. O sea, y en cambio cuando tú alegras a la vida de alguien más, ¿cómo te hace eso sentir? Entonces, Esdras entendía esto, Nehemías entendía eso, dice, no, alégrense, vayan y denle porción a aquellos que no han preparado nada. Alegren la vida de alguien más y ustedes se van a alegrar. Y eso fue exactamente lo que sucedió aquí. Entonces aquí vemos que ellos regresaron, hicieron su voluntad, o sea, levantaron, dice, ¿saben qué? Sí, no tenemos por qué estar tristes. Miren, ya reconstruimos el muro, lo que no pensábamos que íbamos a poder. Miren ya el adelanto que tenemos, miren, 52 días ya terminamos, y se alegraron en vez de estar viendo la situación adversa en la cual. Y siempre tenemos esa opción. Cuando nosotros vemos las noticias de las 6 de la tarde, a las 8 de la noche, a la hora que usted vea las noticias, usted tiene la opción de, a veces es que hoy que ya están bombardeando y que acá lo robaron, o sea, tú tienes la opción de quedarte en el problema o de orar por el problema. Siempre tienes esa opción de decir, ¿sabes qué? Yo cubro ese problema con la sangre de Cristo Jesús, y en el nombre de Jesús, Señor, tú vas a cambiar esa situación. Y siempre tenemos esa opción. Muy bien, entonces hay que involucrar nuestra voluntad. Y aquí está el versículo, ¿verdad? Que decimos, no se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es que Salud. Gracias. es Su nuestra gracias. fuerza, el gozo de Jehová es nuestra fuerza, nuestra fortaleza, es lo que nos ayuda. Y si el enemigo logra quitarte tu gozo, él te debilita. Entonces hay que estar siempre, ¿verdad? Avivar el gozo, dice Pablo. Aviva el gozo que está dentro de ti. Dice, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. En otras palabras dice, regocíjate y no te alegras, vuélvete a regocijar. No sé si que quieres ver las películas de Cantinflas o algo que te alegre la vida, algo tienes que hacer para alegrarte. Si te sientes triste, no, yo no puedo estar, no puede estar triste. ¿Qué dice el corito que cantamos? ¿Verdad? Un corazón que alaba a Cristo no puede estar triste, un corazón que alaba a Dios. O sea, es cierto, no debemos de estar tristes. ¿Por qué? Porque nosotros estamos reflejándole al mundo, ¿verdad? Eso, entonces tenemos que reflejar que somos más que vencedores. El gozo se convierte en una parte vital de nuestra vida. En este versículo tenemos la esencia de nuestra experiencia espiritual, o sea, que eso es.
yo soy salvo. Nosotros debemos, o sea, mucha gente dice, hermano, yo el gozo del Señor es mi fortaleza, o están cantando, ¿verdad? El gozo del Señor, mi fortaleza, ¿cómo va? Sí. El gozo del Señor, mi fortaleza, o sea, y alguien le dice, bueno, pero dile a tu cara, o sea, que estás gozoso, o sea, avísale a tu cara también, o sea, que hay una sonrisa en tu cara, o sea, nosotros tenemos que ser el pueblo feliz. O sea, el mundo de afuera no debe de estar más feliz que nosotros. Ellos van rumbo al infierno, nosotros vamos rumbo al cielo. O sea, no tenemos por qué estar tristes. Ok, entonces también ellos participaron en actos de hospitalidad, fueron comer grosuras, beber vino dulce, ¿verdad? Enviaron porción a los que no tenían nada preparado. Cuando tomamos interés en otras personas, empezamos a experimentar nosotros el verdadero gozo. El gozo verdadero lo sentimos cuando entendemos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. No lo que nosotros estamos, no en la situación en que estamos, lo que ya hizo el Señor por nosotros. Ese es cuando realmente tenemos el verdadero gozo, dice. Cuando vemos lo que significa pertenecer a Él. Imagínense, qué privilegio que nosotros, que la misma sangre que corre por nuestras venas es la sangre de Cristo Jesús, por la cual hemos sido lavados y limpiados. O sea, eso debe de producir gozo en nosotros. El ser aceptados por el Padre, no somos rechazados ya. Recuerda cuando Jesús estuvo en la cruz, el Padre volteó su espalda a Él y le dice, Padre mío, Padre, ¿por qué me has ¿qué? Desamparado. ¿Por qué desamparó Dios a Jesús? Para darte a ti y a mí la bienvenida. Eso produce gozo. Él fue rechazado para que tú y yo pudiéramos ser aceptados en el amado, dice su palabra, ¿verdad? Y eso es lo que dice Pablo. Entonces tenemos que tener por sumo gozo, dice Santiago también, aun cuando ¿qué? Cuando os halléis en diversas pruebas. Como que eso suena que, ¿qué? ¿Cómo voy a tener por sumo gozo cuando me encuentro en una prueba? ¿Cómo puedo hacer eso? Como que parece un oxímoron, no sé cómo se dice en español, ¿sí se dice en español? No sé. O algo que dice, ¿verdad? ¿Cómo puedo tener sumo gozo cuando estoy en pruebas? ¿Alguien me puede explicar eso? ¿Por qué puedo tener gozo? Pues cuando estamos confiando en Dios, sabemos en que confiamos, ya que Él tiene lo mejor para nosotros. Muchas veces confiamos en nuestras propias fuerzas o en lo que nosotros podemos hacer y por eso nos entristecemos. Pero cuando nosotros realizamos que si estamos pasando por una prueba, por más difícil que sea, estamos, como dice usted, de camino al cielo. Así es. Conocemos el capítulo final del libro, ¿verdad? Entonces tenemos, ¿por qué? Tenemos razón y motivo por cuál estar gozosos, ¿verdad? Conocemos cómo va a terminar esta historia, o sea, cómo va a ser la narrativa de nuestra vida. O sea, nosotros no somos los que estamos defraudados. Por eso, esa mentalidad que hay ahorita de que, ay, Cristo viene, ay, mira qué feo está el mundo, ay, nos va a rescatar el Señor. O sea, ¿ustedes creen que esa es la mentalidad que Dios quiere para nosotros en estos días? Que así debemos de pensar, no, pues es que ya Cristo viene, que hay que prepararlo. O sea, bórrense esa mentalidad. O sea, nosotros, Jesús viene por una novia que está, ¿qué? Victoriosa, limpia, blanca, pura, una iglesia resplandeciente. O sea, Jesús no viene por una novia miedosa. Imagínense, ¿quién se quiere casar con una muchacha que, ay, le diré que sí, o le voy a decir que no, cómo me va a ir el día de la boda, qué va a pasar? O sea, imagínense. Y el pueblo de Dios, ¿cuántos predicadores se pueden decir? Prepárense, o sí nos debemos de preparar, pero no debemos de temer. Amén, no debemos de tener miedo. Es el mejor tiempo para estar vivos. Estamos bien, vamos a ver los milagros más. El enemigo siempre ha fracasado. Desde que lo montaron del cielo, ¿verdad? Allá lo echaron ahora. El enemigo le dieron la patada, ¿verdad? Ahí en el cielo. Jesús descendió del cielo, muy diferente de cómo vino el enemigo. El plan del enemigo era, yo voy a ser como Dios, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, me voy a subir, ¿Cuándo le funcionó el plan? Cuando Moisés, voy a matar a todos los niños para que no venga este libertador, ¿le funcionó? Tampoco le funcionó el plan. Le funcionó el plan cuando nació Jesús. O sea, ¿qué importa lo que el enemigo está haciendo? Lo que nos debe de importar es lo que Dios está haciendo el día de hoy. Y es muy fácil mirar la oscuridad del problema como estaba aquí el pueblo, viendo el problema, hoy somos bien poquitos, hoy y que si vienen los demás, y que si nos destruyen, y que es muy fácil enfocarnos en el problema, pero no, ellos tenían que enfocarse en la palabra de Dios, lo mismo que tenemos que hacer nosotros, en
el verdadero gozo viene cuando nosotros sabemos que Dios nos acepta, somos el aceptado de Él, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Si eso no causa gozo en nosotros, no sé qué nos pueda causar gozo, ¿verdad? Cuando las cosas suceden, experimentamos un gozo profundo. Somos ya capaces de trabajar para la gloria de Dios. ¿Sabes qué? Mi vida es para la gloria de Dios. Lo que yo hago es para la honra y la gloria de Dios. O sea, y eso es el sentido que Esdras y Nehemías tuvieron que sentir, ¿verdad? Sentían gozo porque el Señor volvió a ser el centro de sus vidas. Ya no estaban, ahora sí tenían un compás, o sea, tenían una compass, pero no sé, la que te burbuja. Es brújula. ¿Brújula? Brújula. Yeah, es la compass, o sea, el que te dice norte, sur, este y oeste. Una brújula. Ok, entonces ya sabían hacia dónde iban, ¿verdad? Se sentían seguros en su relación con el Altísimo. Y qué bonito es estar eso, sentir eso de que yo tengo una buena relación con Cristo Jesús. O sea, que si el rapto sucede ahorita, yo sé que vamos a abrir los ojos allá con Él, o sea, qué paz nos da esa, qué seguridad nos tenemos. Entonces eso es lo que podemos tener, ¿verdad? Y es lo que ellos empezaron a sentir. Esto brinda una sensación de bienestar, de protección y de cuidado. Hey, somos del amado, Dios nos ama, Dios nos cuida. Entonces empezaron a sentir eso, ¿verdad? Y se va la ausencia total de todas las preocupaciones. Yo no sé, está el mundo como esté vuelto al revés, yo sé para dónde voy. Y punto, ¿verdad? O sea, yo sé en quién he confiado. Y la palabra de Dios dice que aún del mismo polvo, ¿qué dice Job? Del polvo mismo, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. O sea, esté donde esté, ¿verdad? Dice, entonces ellos pudieron sentir una ausencia de las preocupaciones y se sentían capaces de enfrentar el futuro. Cuando tú sabes quién eres, tú sabes que, hey, venga lo que venga, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y eso es lo que estaba sucediendo aquí. Y es por aquí, y vemos, ¿verdad? La renovación espiritual del pueblo. ¿Cómo pueden todas estas bendiciones ser nuestras? Vamos a ver cómo pueden todos estos ser nuestros. Primeramente nos tenemos que ir sometiéndonos enteramente a la palabra de Dios y permitiendo que las escrituras saturen totalmente nuestros pensamientos, porque la batalla está ¿dónde? En nuestros pensamientos. La batalla está en nuestros pensamientos. Y cuando nosotros pensamos en las cosas buenas de Dios, en lo que Dios quiere, o sea, nos va a levantar, ¿verdad? Podemos ver las bendiciones del Señor. También regulan nuestras emociones y dirigen nuestra voluntad. La palabra de Dios, las promesas de Dios son los que van a regular nuestras emociones. Yo no me baso por lo que veo. Recuerden cuando estaba el barco casi por voltearse, ¿verdad? Cuando estaban los 12 discípulos, que Jesús dijo, vamos a irnos al otro lado, y se levantó esa tempestad, y el Jesús, ¿dónde estaba? Dormido. O sea, despreocupado, así es. Él dice que vamos a ir al otro lado, él sabía que iba a llegar al otro lado. Entonces le dice, ¿qué hombres de poca fe? ¿Hasta cuándo? O sea, bonanza, que haga paz, ¿verdad? Y se detuvo toda esta tormenta. Entonces, así es como nosotros debemos de reaccionar también. Solamente poniendo en práctica lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Es cuando vamos a poder estar recibiendo las bendiciones nosotros. La tranquilidad mental y espiritual y el bienestar emocional pasarán a formar parte de nuestra experiencia cuando nosotros pensamos en las promesas de Dios. Y hermanos, ahora más que nunca necesitamos estar en este bienestar emocional. O sea, más que nunca se ha disparado los homicidios, los suicidios, perdón, el estrés, los pánicos, la ansiedad. Más casos que reportados que en ningún otro tiempo. Entonces nosotros tenemos que estar bien cimentados en la palabra y en las promesas del Señor. Se obtiene como se explica en el capítulo 8, en el versículo 8:8, aquí donde leímos, ¿verdad? O sea, y leían en el libro y la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura, ponían sentido para que lo entendieran. Cuando tú lo entiendes y se mantiene, ¿cómo se mantiene? Lo vamos a ver. ¿Cómo se mantiene este bienestar? Lo vamos a ver en el capítulo 9, ¿verdad? De que
porque habían recibido una renovación espiritual y lo obtuvieron, ¿verdad? Porque leyeron la palabra de Dios. Ahora vamos a ver cómo te mantienes con este gozo. Porque una cosa es recibir el gozo y luego quedarte con el gozo, ¿verdad? Vamos a ver en el capítulo 9 cómo mantener este gozo. Nehemías 9 hace un reencuentro de la historia, dice, de los israelitas, y brinda un preludio apropiado para la firma del pacto, y hace que firmen el pacto en el capítulo 10. Saben que el capítulo 9 está dividido en 3 partes. Vamos a ver en la página 132 aquí de nuestro libro. La página 132, aquí vemos cómo está dividido el capítulo 9, los versículos del 1 al 4 es la preparación del pueblo para el cumplimiento de las condiciones, y después del 5 al 31 es la oración por el pueblo. Me encanta eso. La gracia de Dios es exaltada, los pecados de los hombres son expuestos, y luego del 32 al 38 habla de la promesa del pueblo, es una renovación de pacto. Y vamos a ver la preparación del pueblo, cómo se prepararon, ¿verdad? Vamos a leer del 1 al 4, ¿qué dice ahí? No lo vamos a leer todo, pero eso sí, del 1 al 4. ¿Del 9? 9, ajá. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la 4ª parte del día, y la 4ª parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, Jesúa, Bani, Cadmiel, Sabanías, Buni, Serebías, Bani y Cuenaní, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Muy bien, entonces aquí estamos viendo, ¿verdad?, que ellos en este día se ayunaron, ¿verdad? Y dijeron, ¿saben qué estamos leyendo? Vamos a limpiar nuestras vidas, vamos a ponernos, alinearnos con la palabra de Dios, vamos a prepararnos, ¿verdad?, para lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces ellos se pusieron a confesar sus pecados. Entonces vemos una oración también. Me encanta la oración. El versículo 5 dice: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendigas el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas las cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y los sacaste de Ur de los caldeos, y le pusiste el nombre Abraham, y hallaste fiel su corazón de delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo, del gergeseo y de todos esos feos, digo yo, para darles a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo, y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el mar rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con sabiduría, con soberbia, contra ellos. Hiciste nombre grande como en este día. Te hiciste nombre grande como en este día. Dividiste el mar delante de ellos, y pasaron por medio de él en seco, y en sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día, y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste en el día de reposo santo para ti,
y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que les darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios, endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos, no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, y de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu mano de su boca, y agua le diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Seón, la tierra del rey de Epsón, y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, a los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes y a su pueblo de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron, se deleitaron en tu gran bondad. Imagínense toda la historia aquí del pueblo. Lo están leyendo y lo están diciendo, y les están diciendo, fíjense de dónde nos sacó Dios, todo lo que hizo Dios. ¿Y qué notan durante todo esto? Que siempre están hablando de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, que Dios es bueno. Y eso es lo que Nehemías y Esdras están tratando de hacer, decir al pueblo, hey, Dios es bueno, Dios nos va a dar, Dios es misericordioso, Dios nos va a dar la victoria. Nunca olvidarnos de la voluntad de Dios, porque qué feo, hermanos, pensar que tenemos un Dios que está nomás con un garrote en el cielo listo para darnos en la cabeza cada vez que le fallamos. Imagínense si no lo hizo con este pueblo de dura cerviz, dice aquí. Alguien que, ¿verdad?, cometía errores y pecados uno vez tras otro. Dios nunca lo hizo con ellos, tampoco lo menos lo va a hacer con nosotros. Muy bien. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, de cómo está la oración, y aquí vemos, me encanta que en esta oración Nehemías siempre está hablando acerca de las bondades de Dios. Nehemías 9 se trata de aprender de las lecciones de la historia, y por eso lo están diciendo, hey, chequen cómo estaban ellos, ¿verdad? Y ahora vamos a ver el horario de aquí del servicio, ¿verdad? Eran 3 horas, como les dije, 3 horas de explicar la palabra, 3 horas de adoración, y después guiados en la oración por los levitas, levantados, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad. Ahora sí, los levitas, después de que estaban 3 horas hablándoles y predicando y todo eso, y después de que estaban adorando al Señor, dicen, ok, ahora vamos a accionar, vamos a levantarnos, vamos a bendecirlos y vamos a disfrutar la presencia del Señor. Es el que imagínense si tuviéramos servicios así de largo. Bueno, aguantamos las 3 horas y punto, ¿verdad? Tenemos todo de 1 hora, hora y media. Vamos a ver la oración de los levitas. Ellos comenzaron su oración con adoración, y vemos que adoraron aquí, ¿verdad? Contemplaron la majestad de Dios, ensalzaron su poder y describieron su bondadosa intervención en favor del pueblo. Qué hermoso, ¿verdad? En cada uno de ellos. Fueron guiados a considerar el ejemplo de Abraham, si lo sacases del Ur de los caldeos, ¿verdad? Y luego, si Dios pudo bendecir a Abraham, ¿qué debemos hacer nosotros para disfrutar también semejantes bendiciones?
Digo, ¿por qué bendijo Dios a Abraham tantos a nosotros? ¿Por qué no también nos puede bendecir? Él ¿qué hizo Abraham? Obedeció al Señor. Entonces vemos que las bendiciones del Señor están siempre en la obediencia del Señor. Imágenes perdurables en su oración. Aquí vemos estas imágenes, lo que acabamos de leer en esta oración. Vimos a Abraham, vimos a Moisés, vimos a cómo Dios lo sacó de esas tierras. O sea, cuando nosotros estamos orando debemos de pensar en lo que Dios ha hecho ya por nosotros. Primeramente exaltarle a Él y luego acordarnos de lo que Dios, de dónde nos ha sacado el Señor y lo que ya ha hecho por nosotros para seguir alabándole. Desde la cautividad en Egipto hasta liberación por Moisés. Se destaca la grandeza de Dios, cómo destruyó el dominio del faraón, ¿se acuerdan? ¿Verdad? O sea, dice, les proveó todas sus necesidades en el desierto, mostrando Dios su bondad hacia ellos. El contraste en la que se encontraban provocó en ellos una esperanza. Si sabes qué, pues si lo hizo por el pueblo, si esto aquí en el desierto, nosotros ya estamos aquí, o sea, está levantándose una esperanza en el pueblo, se está animando el pueblo, está provocando esto, ¿verdad? Cuando están hablando acerca de todo eso. Siguen la oración con la descripción de las ingratitudes, las rebeliones y los voluntarios olvidos de la ley de Dios, que ellos mismos querían olvidarse de la ley de Dios. ¿Saben qué? Ellos querían, eran un pueblo que no querían seguir la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios no los arrojó, sino que continuó tratando a Él de acuerdo con su fidelidad, tratando con ellos de acuerdo a su fidelidad. Vemos que continúan los ejemplos de la bondad de Dios sobre el pueblo, les concedió victorias y los dotó de una herencia en la tierra de Canaán. Cautivaron ciudades fortificadas, bebieron de pozos que no cavaron, habitaron en casas que no construyeron y comieron de viñedos que no plantaron. Disfrutaron de las más ricas bendiciones en la inmensa bondad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. O sea, dice la palabra de Dios que las riquezas de los justos son, ¿verdad?, amontonadas para nosotros. O sea, que nosotros, Dios quiere mostrar su misericordia, Dios quiere bendecirnos de muchas maneras, aún en medio, ¿verdad?, de nuestros problemas. Y la historia se repite. La historia se repite, dice, por la falta de confianza en el Señor y por la desobediencia a sus mandatos, también fracasaron por no aprender de sus errores pasados. Fueron entregados en manos de sus opresores, les saquearon, los arrasaron de sus tierras. Cuando se arrepentían, Él bondadosamente los perdonaba, pero con la muerte del libertador, el ciclo de apostasía y opresión se repetía. Y eso lo vemos a través de los jueces, lo vemos en Esther, lo vemos en el libro de los jueces, ¿verdad? Y es lo que estaba sucediendo. O sea, Dios levantaba un rey bueno y luego a un juez bueno y el pueblo se acercaba a Dios y luego se olvidaban y volvían. Era un ciclo vicioso. Vamos a ver cuál es la lección aprendida. Que la desobediencia le robaba lo mejor del Señor. Y eso es una lección que todavía podemos aprender. La desobediencia nos roba de lo mejor del Señor. Después de los jueces viene la monarquía de Saúl, de David y Salomón, porque ellos se acuerdan que demandaron rey. Se divide el reino de las tribus del norte, perduran 260 años, pero son cautivados por los asirios. O sea, cuando los pueblos son cautivados por los asirios y los del sur continuaron por otros 135 años más, pero fueron deportados por los babilonios. Entonces vemos que se deshizo, ¿verdad?, unos por los asirios, otros por los babilonios. Solo la bondad y la gracia de Dios impidió que no fueran totalmente destruidos, porque Dios siempre tiene un remanente. Dios siempre tiene alguien que va a seguir confiando en sus promesas. Y yo lo veo ahorita aún en los profetas, en las personas que están hablando de los últimos tiempos. O sea, te puedes ir por aquellos que están hablando todo del doom and gloom, como decimos, de todo lo malo que está sucediendo, o podemos voltearnos la cara a ver a los que están diciendo, hey, estos son los mejores tiempos. Nosotros tenemos que estar con los que dicen, hey, Dios nos va a sacar adelante. Tenemos la historia se repite, o sea, tenemos la historia que como Dios siempre nos da la victoria. O sea, no vamos a salir de aquí, ¿verdad? No vamos a salir de esta tierra como el perro con la cola entre las patas, ¿verdad? O
Si no es como vamos a salir. Vamos a salir, dice que la tierra será llena de ¿qué? Gloria a Dios. De la gloria de Dios. Imagínense, la tierra va a estar llena de la gloria de Dios. Yo creo que aún en las calles la gente va a ser salva, ¿verdad? Dios lo restauró en la tierra prometida, el templo fue reedificado y ahora ellos mismos habían reconstruido los muros de la ciudad santa. Entonces eso les inspiraba de lo que Dios había hecho por ellos en el pasado y les enseñaba las consecuencias abrumadoras de la ingratitud y la inevitabilidad del castigo si no confesaban sus pecados. Muy importante estar libre de pecados, ¿verdad? Entonces ellos, esto es lo que nos está guiando Nehemías hacia esto. La oración mueve al pueblo a buscar a Dios. Siempre tenemos que orar, formar un nuevo compromiso con aquel cuyos favores se están implorando. O sea, cuando tú oras y le pides al Señor, perdóname, prometo que te voy a servir, se tenían el deseo de establecer una nueva relación con el Dios guardián del pacto. Sabían que Dios era un Dios de pacto, que Él había guardado y mantenido sus promesas. Dice. Deciden poner por escrito el solemne acuerdo y sellarlo con las firmas de los líderes del pueblo, fíjense, para conservar el avivamiento del Espíritu Santo y consolidar los logros de las pasadas semanas. Entonces, ellos deciden el compromiso no nada más verbal, sino, ¿sabes qué? Cuentas claras, ¿qué dicen? Nehemías sabía eso, vamos a ponerlo por escrito. Ellos dicen que van a servir al Señor, vamos a sellar ese documento con las firmas. Y luego vamos a ver todos los que firmaron, ¿verdad? Entonces, ahí está, ellos decidieron, ¿verdad?, consolidar ese acuerdo. Mi hermana, ¿ya? Vemos aquí la promesa fiel, estamos hablando de la promesa fiel, declaración de dependencia de Israel. Primero, el preludio, había hambre por la palabra de Dios, el pueblo tenía hambre por su palabra. Y luego los representantes signatarios, los sacerdotes firmaron, los levitas firmaron y los dirigentes de la ciudad también firmaron. Imagínense. ¿Cómo del pueblo nació el hacer esta firma? Decir, ¿sabes qué? Nos comprometemos con Dios ahora en adelante y vamos a firmar por ello. Vamos a comprometernos para que vean que no nada más son palabras que se las lleva el viento, sino que hay algo por escrito. Y fíjense todos los que firmaron. ¿Quiénes firmaron? ¿Quiénes son los que firmaron? Firmaron que El pacto. Aquí en la página 140 de tu libro. Ahí dice. Los sacerdotes, los levitas y los dirigentes, ¿verdad? Así es, todos ellos firmaron el pacto. Y vamos a ver de qué se trataba este pacto, ¿verdad? El pacto, vamos a ver los términos del pacto. Vamos a ver la casa de nuestro Dios. Y vamos a ver la culminación de no abandonaremos la casa de nuestro Dios. O sea, están haciendo un pacto y vamos a ver de qué se trata este pacto que están haciendo con el Señor. Y eso lo vemos en el capítulo 10, el pacto del pueblo de guardar la ley. Es que se las mueve. ¿Por qué creen ustedes que hicieron pacto? Pues un pacto es un compromiso. Es algo que te comprometes y lo tienes que cumplir, ¿verdad? Una promesa. Así es. Okay. Entonces ellos querían consolidar, ¿verdad?, ese compromiso, ¿verdad? ¿Sabes qué? Al escribir el pacto, lo están ¿verdad?, poniendo por hecho de que lo van a cumplir, ¿verdad? Entonces eso es así es. Se querían presentar como un sacrificio vivo. Recuerdan que Dios es un Dios de pacto y ellos vieron, ¿verdad?, que Dios les había hecho pacto de bendecirlos al pueblo. Entonces ellos se vieron que hablaba, o sea, el pacto que Dios hizo con
con Abraham. ¿Recuerda cuál fue el pacto de Abraham? ¿Qué es lo que tuvo? ¿Qué le pidió Dios a Abraham que sacrificara en el pacto? A su hijo. Abraham sacrificó a su único hijo. Entonces aquí vemos que al Abraham sacrificar a su hijo, o casi sacrificar a su hijo, porque imagínense, si lo hubiera sacrificado, ahí hay otro mensaje que tienes que escuchar a Dios cada día, porque un día te dice no hagas esto y otro día dice sí, hazlo, o sí hagas esto y luego digo no. O sea, estar atento en ese momento, estar siempre sabiendo lo que Dios está diciendo. Aquí vemos, ¿verdad?, que el sacrificio que Dios pidió era el hijo de Abraham. Y ahí es donde Dios se comprometió con el mundo, con Abraham, dar a su hijo. Si Abraham pudo dar a su hijo y ponerlo en el altar, entonces miles de años después, Dios también dio a su propio hijo para sacrificar, y sí fue un sacrificio. Y siempre vemos a través de la Biblia acerca del sacrificio, de los sacrificios, pero Pablo en los Romanos, Romanos 12, 1 y 2, ¿alguien lo quiere leer? Romanos 12, 1 y 2, hablando de un sacrificio vivo. 1 y 2. Romanos 12. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, los animales que traían para el sacrificio, los que sacrificaban, eran animales, o sea, que estaban muertos, ¿verdad? O sea, los mataban en el sacrificio, eran muertos. Aquí Pablo está diciendo, nosotros somos un sacrificio, ¿qué? ¿Estamos muertos o estamos vivos? Vivo. Somos sacrificios vivos. Entonces la idea de presentarnos como un sacrificio vivo es sumamente interesante, y su atractivo es doble. Primero es el acto inicial de la consagración, decir, Señor, yo me consagro a ti, así como soy, me santifico, me consagro a ti. Y número 2, la actividad consiguiente, tanto la crisis inicial como el proceso, o sea, de que después de que me consagro a ti, ¿cómo se ve esto? Tiene que haber una santificación. Después de una consagración viene la santificación y viene, ¿verdad?, el cumplimiento de eso, ¿verdad? Entonces, el don de Dios, nosotros es ofrecido a Dios, y como la vida consagrada a su servicio, como el don, o sea, el regalo que nosotros le damos a Dios es nuestra vida consagrada a su servicio. Y eso es lo que está pidiendo Pablo, que toda nuestra vida esté consagrada al Señor. Ese es ser un sacrificio vivo, en otras palabras, no nada más sacrificarnos una vez y morirnos y ya, o sea, sino que a diario consagrarnos con Él. Vamos a ver el contraste principal entre esto, el sacrificio vivo y el inmolado. ¿Cuál es el contraste? Los judíos ofrecían sacrificios muertos, y aquí el sacrificio está vivo. Esto exige una entrega total de todo lo que somos, lo que tenemos y lo que esperamos ser para su gloria. O sea, que nada hacemos sin Él, nada podemos hacer sin Él, y que todo lo que vamos a hacer va a ser honrarle y bendecirle, o sea lo que seamos, vamos a estar para esperar, o sea, todo es para su gloria. O sea, nuestra vida es para su gloria. Ese es un sacrificio vivo, que lo que nosotros estamos haciendo, lo que somos, lo que queremos ser, o sea, que sea todo para la honra y la gloria del Señor. Vamos a ver el sacrificio en el Antiguo Testamento. El fuego consumía los sacrificios. ¿Recuerdan cuando Elías le dijo a los profetas de Baal, a ver qué Dios es el que quema, ¿verdad?, el sacrificio? Maten el toro y a ver de dónde va a descender el fuego. Dice que los sacerdotes de Baal eran 400 hombres, y que pusieron el toro en el altar, y estaban desde la mañana gritándole a su Baal, ¡hey! Aquí está el fuego, prepara el fuego, y a mediodía, ¿no? Y luego Elías se empezó a burlar de él, no, pues a lo mejor está dormido, a lo mejor se fue de viaje, a lo mejor, o sea, y nunca respondió ese Dios a ese sacrificio. Y en cuanto Elías al instante, dice, cuando él ofreció el sacrificio ahí, dice, y échenle agua, y más agua,
al instante vino el fuego. Entonces el fuego consumía los sacrificios. Pablo tiene en mente este proceso de purificador que nos conduce a la madurez personal. O sea, él está pensando, ¿verdad?, en el proceso de que el fuego, el sacrificio es consumido, ¿verdad?, te purifica. Pero cuando las cosas se ponen difíciles o muy calientes, por decir, nosotros a veces nos salimos del altar y decimos, ay, no, ya no quiero hacer un sacrificio vivo, Señor, no, esto está muy difícil, ¿verdad? Y regresamos a nuestra vieja manera de vivir. ¿Y cuántos de nosotros conocemos a personas que han hecho precisamente eso, ¿verdad? Que se han regresado al mundo, que no aguantaron la vara, como quien dice, no aguantaron, ¿verdad? Y es triste ver a veces sus vidas, ¿verdad?, de cómo están de mal en peor. Nuestra consagración entonces no está completa y no crecemos espiritualmente cuando paramos el proceso, cuando nos levantamos del altar de sacrificio. Por eso Pablo dice que cada día muero. O sea, todos los días nos presentamos delante del Señor como un sacrificio vivo, ¿verdad? Si no estamos interrumpiendo o abortamos el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo podemos evitar estas fallas en nuestra consagración? Pues esa es la respuesta, la vamos a ver en el capítulo 10 del libro de Nehemías. El contenido del capítulo 10 dice, es la relación de aquellos que afirman el pacto divino de Dios, ¿verdad? Es la relación de aquellos que afirman el pacto, dice, y luego el contenido de dicho pacto. Vamos a ver cuál es el pacto y cuál es el contenido del pacto. Y aquí lo podemos ver, lo que ellos firmaron y cómo firmaron. No vamos a estar leyendo todos los nombres y todo eso porque sí hay bastante, pero sí dice el versículo 29, bueno, el versículo 28, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del pueblo y todos los que habían apartado, los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, dice, y todo el que tenía comprensión y discernimiento. El versículo 29 del capítulo 10 dice, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y que cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, dice, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte del ciclo, de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la propiciación y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades, y para las cosas santificadas y el sacrificio, y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel, y para todo el servicio de la casa de Dios. Dice, echamos también echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios, según la casa de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Dios, de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley, y que cada año trayéramos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas,
que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro, porque las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Ahí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Qué compromiso tan grande hicieron ellos, ¿verdad? Fíjense todo lo que dijeron que iban a hacer. Un compromiso total, o sea, yo diría que aventaron la casa por la ventana, ¿verdad? Y nos vamos a hacer todo esto, ¿no? Y nos vamos a portar bien, en otras palabras, nos vamos a portar excelentemente bien. O sea, tenían esa convicción, tenían ese deseo, tenían esa disposición. Vamos a ir a la casa del Señor, vamos a ofrendar, vamos a darles, vamos a cancelar deuda, el año séptimo no vamos a trabajar la tierra, o sea, todas estas promesas, no vamos a abandonar la casa del Señor, vamos a cuidar a los levitas, a los cantores, o sea, vamos a traer, ¿verdad?, hasta la leña para que hagan los sacrificios, va a estar todo ahora que, ¿verdad? En otras palabras, voy a cuidar de la casa de Dios y yo sé que Dios va a cuidar de mi casa. Vamos a ver qué pasó. Nos damos cuenta, ¿ok? Entonces, el contenido del capítulo 10 dice la relación de aquellos que firmaron el pacto, y aquí lo acabamos de leer, el pacto divino, y el contenido del dicho documento. El primero en firmar, ¿quién cree que fue? Fue Nehemías, aquí lo vemos, ¿verdad? El primero, en el versículo 10 dice los que firmaron: Nehemías, que era el gobernador, Acalaías y Sedequías, ¿verdad? Y aquí vemos, dice, los sacerdotes también firmaron, del 2 al 8, y luego los levitas también firmaron, del 9 al 13, las cabezas del pueblo también firmaron, ¿verdad? Y lo vimos eso del 14 al 27. Esos son, ahí están todos los nombres de todos esos, en el capítulo 10. Entonces ya ves la importancia que sí tienen. Y luego finalmente el resto del pueblo también, dice, se apartaron de las influencias contaminadas y se adhirieron a la ley de Dios, de la palabra de Dios. Entonces vamos a ver que también en este pacto se iban a abstener o abstendrían de matrimonios mixtos, se iban a guardar el sábado, iban a traerle ofrenda a los levitas, iban a traer las primicias, iban a cancelar las deudas en el año séptimo, iban a dejar que la tierra descansara en el séptimo año. O sea, se dice que por eso, o muchos teólogos piensan que por eso estuvieron en Babilonia, fuera de Israel por 70 años, porque por 70 días de reposo o años de reposo no dejaron descansar la tierra, entonces Dios se las cobró todas. Entonces, es interesante, ¿verdad? Entonces vamos a ver el nuevo comienzo en el capítulo 11. Vamos a ver un nuevo comienzo, ¿ok? Ya comprometieron, hay renovación de votos, es como cuando empieza ¿verdad? El matrimonio fresco, nuevecito. ¿Cómo vamos a manejar esta situación ahora? Ahora qué es lo que tenemos que hacer? Vemos aquí que se organiza un plan voluntario para repoblar a Jerusalén. O sea, y ahora se llama la ciudad santa. Fíjate lo que dice, ¿quién quiere leer? 11:1, ¿qué dice ahí? Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Fíjese que lo que tuvieron que hacer. Aquí se llama la ciudad, ahora la ciudad santa. ¿Por qué creen que le pusieron la ciudad santa? ¿Qué tenía de santa Jerusalén? Ya no era la desolada, la triste, o sea, era santa porque ya estaban ofreciendo una vez más los sacrificios. Estaban operando los levitas, los sacerdotes, los cantores, los que guardaban la puerta del templo, todo eso. Entonces había santidad. La muralla
les devolvió el sentido de identidad nacional. Güey, así es como somos. Esto es lo que somos, o sea, como cuando pisas tu tierra natal. De aquí soy. ¿A poco no te sientes así, Raquel, cuando fuiste a Monterrey? ¿Verdad? Dice, ¿verdad? Y ellos formaron una teocracia. ¿Qué quiere decir teocracia? ¿Alguien sabe? Una teocracia. ¿Qué quiere decir teo? ¿Alguien sabe? Que Dios es el monarca, es el rey. Dios es el rey, así es, que Dios es el teo, es de la palabra Dios también. Ellos no tienen un rey, sino que Dios es el rey. Y el gobierno de Jehová sobre el pueblo prevalecería en la provincia. Era una forma de democracia, porque eran todos unidos, pero realmente el que gobernaba era la palabra de Dios. Una democracia establecida sobre fuertes fundamentos religiosos. O sea, eso es muy importante para la democracia. Tiene que haber algo supremo, tiene que haber algo más que el pueblo, no nada más basado en lo que el pueblo dice. Vamos a ver este modelo y el proceso. Dos principios importantes que ellos hicieron aquí al renovar a repoblar a Jerusalén. Al buscar la felicidad del pueblo, bajo su gobierno en equidad y igualdad. Equidad y igualdad. O sea, de que tú no eres más importante que yo, ni yo soy más importante que tú. Yo no valgo más que tú porque yo soy sacerdote y tú no vales menos que yo porque tú eres el feligres. O sea que tenemos la misma igualdad, la misma equidad, el mismo valor. O sea, no le hace cuál es el color de mi piel, o sea, no le hace cuál es la posición que yo tenga, no le hace qué tanto dinero tengo en el banco o qué tantas casas poseo. Todos somos ante los ojos de Dios, tenemos el mismo valor, ¿verdad? Y eso es lo que estaban tratando ellos de hacer. O sea, existía una adecuada representación del pueblo a través de sus voceros. O sea, había los representantes del pueblo, también había alguien que los representaba, cómo se sentían. Vemos que es una administración innovadora porque no existía antes. Cada ciudad y cada población era responsable de su propio gobierno. O sea, nadie de que yo gobierno de esta manera. O sea, Dios no está interesado. Ahorita el mundo está diciendo, es un mundo global. Todos quieren, la ONU quiere vacunarnos a todo el mundo, imagínense. O sea, quieren que todo el mundo seamos iguales. O sea, yo no soy igual como el chino. Discúlpenme, yo no soy igual que el nigeriano. Yo no soy igual, yo soy mexicana. O sea, Dios está interesada en mi nación, en naciones. Pídeme las naciones, dice el Señor. O sea, entonces Dios no es un Dios global. Dios es un Dios nacional. Él quiere que cada nación alabe su nombre. Y en aquel día en Apocalipsis vemos que hay gente de todas tribus, de todas naciones, de todas lenguas. ¿Ya? Y me recuerdo el día del Pentecostés igual. O sea, había personas de todas lenguas ahí siendo llenas del Espíritu Santo. Dice... también seguí una forma descentralizada de gobierno, o sea, de que no nada más no nada más van a hacer lo que yo quiero y punto, sino que cada quien iba a gobernar su propio territorio. La administración de Nehemías rompió con las normas convencionales, o sea, no hizo las cosas y de la misma manera. Y en la administración de Nehemías el poder era generado por el pueblo. El pueblo daba el poder, no viceversa. La administración difería a la romana, porque la romana dice vox populi, vox Dei, que eso quiere decir la voz del pueblo es la voz de Dios. Y eso no es cierto, o sea, esto fue antes, o sea, después los romanos decían eso, la voz del pueblo es la voz de Dios, pero la voz del pueblo no es la voz de Dios, ¿verdad? O sea, en Judá existía un fuerte compromiso con los principios bíblicos, o sea, que la voz de Dios es sobre la voz del pueblo, que lo que Dios dice, ese es el estándar que vamos a seguir. Entonces, es esencial un fuerte compromiso religioso para que una democracia tenga éxito. Estados Unidos tuvo el éxito o ha tenido el éxito que ha tenido porque puso a Dios primero cuando fue establecido. Lo estableció sobre este programa, ¿verdad?
esta manera de hacer las cosas. Si la gente viene a nuestras iglesias o a nuestras organizaciones, vienen a buscar ¿qué? Calor y ¿qué? Compañerismo. Es lo que la gente quiere. A cualquier organización quiere pertenecer a algo mayor que ellos, más grande que ellos. Quieren ser parte de algo, quieren sentir el roce de alguien más. O sea, nosotros fuimos creados para relación, no para ser solos, no para estar solos, ¿verdad? Y se dice en la palabra de Dios que no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Entonces Dios quiere que todos nos ayudemos unos a otros y que vivamos con unos con otros en paz, dice, y un lugar al cual pertenecer y donde se le brinde la seguridad. Es lo que la gente está buscando, algo en quien se pueda identificar, ¿verdad? Ya sea en una organización o en una iglesia o en el trabajo. Entonces quiere ser parte de alguien más, ¿verdad? Pero en el capítulo 12 vemos las diferentes clases de ministros. Y ya vamos para el capítulo 12. David había dividido a los sacerdotes en grupos. No todos podían ser sumos sacerdotes. Unos eran sacerdotes y otros eran sumos sacerdotes. Unos trabajaban dentro del templo y otros trabajaban fuera del templo. Y los que trabajaban fuera del templo eran de la tribu de Leví. Eso lo dice en Éxodo 6:25. Otros eran porteros o cantores y los servidores del templo, los que servían en el templo. O sea, no todos hacían la misma función. En el templo alguien tenía que cortar la leña, alguien tenía que preparar el holocausto, alguien tenía que, ¿verdad?, prender el incienso, alguien tenía que, ¿verdad?, limpiar y todo eso, ¿verdad?, después de que hacían todos esos sacrificios. Imagínense todo el sangrerío por donde quiera. Y dice, acuérdate, o sea, y qué importante es el recordar. Acuérdate, o sea, lo vimos en la oración, que ellos recordaron desde Abraham, o sea, la trayectoria. La palabra acuérdate o recuerda en el Antiguo Testamento está 247 veces, parece que es la Reina Valera. La palabra creer en el Antiguo Testamento está 19 veces. La importancia de recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ellos están diciendo, acuérdense de dónde los ha sacado el Señor. Recuerden lo que Dios ha hecho. O sea, como le dicen a alguien que ha subido así, que ha prosperado mucho, y dice, acuérdate de dónde viniste. No se te olvide tu pueblo, tu gente, de dónde te sacó el Señor, ¿verdad? Cómo eras antes, o sea, que no se te suban tanto los humos, ¿verdad? Entonces, tan importante, los recuerdos te mantienen grounded, te mantienen, ¿verdad?, sobre la base, los pies sobre la tierra, ¿verdad? No quieres acá ni tan, ¿verdad? Importante recordarles que eran separados para Dios. Era muy importante recordarle al pueblo y a los sacerdotes, a los levitas, que era un pueblo separado para Dios. O sea, no era un pueblo cualquiera. Recuerden quiénes somos, que Dios nos sacó, Dios nos formó, Dios nos hizo. Entonces hay un plan específico para nosotros. Y era importante que se les recordara. Su preparación consistía del ayuno y la abstinencia sexual. Los sacerdotes se tuvieron que preparar, ayunaron para ello y se abstinaron de tener sexo con sus cónyuges, ¿verdad? Entonces, al abstenerse, están diciendo, Señor, tú eres lo primero en mi vida. No mi cónyuge, no mi estómago, porque a veces queremos comer antes de... comer para aguantar el ayuno, dice el hermano Piña. Hay que comer para aguantar el ayuno. Pero no, cuando estamos ayunando y cuando estamos obstinando, estamos diciendo, Señor, tú eres, ¿verdad? Primero, tú eres lo más importante de mi vida. La culminación de la purificación fue la ofrenda de expiación, y al final de todo se purificaron, ¿verdad? Se lavaron, se vistieron, se arreglaron, pero también dieron una ofrenda de expiación. O sea, la ofrenda de expiación es la ofrenda por el pecado. Y el pueblo también se purifica, no nada más los sacerdotes, no nada más los levitas. Nehemías dividió al pueblo también en dos grupos. Los dos grupos formaron dos grandes coros. Esdras era el líder de un coro y Nehemías era el líder del otro coro. Dice, y sus cánticos y de alabanzas se oían desde lejos. Vamos a leer Nehemías 12:43, ¿qué dice ahí? Nehemías 12:43. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas
y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Qué hermoso, ¿verdad? Que todos estaban felices, todos estaban contentos. O sea, cuando Dios está en el asunto, todos ganamos. Siempre ganamos. ¿Verdad? Cuando tú vas a hacer un negocio con alguien, o sea, le tiene que ir bien, te tiene que ir bien a ti y le tiene que ir bien al otro. O sea, no puedes tú ser ventajoso y decir, oye, mira qué bien que me lo fregué. Y nos sentimos también, wow, yo saqué, ¿verdad? Hombre, lo compré bien barato, casi, el pobre hombre, no, o sea, quería hacer $1, $2 y tú le quitaste la única bendición que iba a recibir ese. O sea, no, las cosas de Dios no se hacen así. Cuando haces un trato con una persona y que Dios está en el asunto, todos ganamos. Y aquí vemos que todos se regocijaron, todos estaban de acuerdo, todos estaban jubilosos, todos estaban alegres, ¿verdad? Desde los niños, las mujeres, los hombres, todos. Así es que el pueblo también se purificó. Ya casi vamos a terminar. La dedicación, después vemos la dedicación de los muros, ¿verdad? Vemos que aquí está, van a dedicar, ya que está terminada, la muro es como quien dice el grand opening, ¿verdad? Están haciendo, marca un nuevo amanecer cuando están, de ahora en adelante vamos a vivir de esta manera, dice, el pueblo recibe una nueva identidad. O sea, wow, somos judíos, somos israelitas, vamos a darnos cuenta de eso. Dice, esa experiencia los ha unificado con el pueblo, o sea, a Nehemías junto con el pueblo, o sea, están unidos, y les había brindado una sensación de triunfo. Logramos el objetivo. Toda la ceremonia sirve para robustecer su confianza en el Señor. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Vamos a ver cuál era el cuidado para los cantores y los guardas. Se descuidaban a su bienestar espiritual. Ok, luego ya eso ya va a ser al final. O sea, estamos primero tanto, o sea, recuerdan el pacto que hicieron y todo eso, y luego vemos qué padre sería, ¿verdad? Que todo se quedara así, pero vemos que la libertad cuesta, o sea, que la unidad cuesta trabajo, no sé, o sea, tiene uno que seguirle echando ganas para que se quede así fuerte. Y aquí estamos viendo que ellos descuidaron a los cantores y a los guardas después y sufrirían sufrirían en definita las consecuencias de tal negligencia. Vamos a ver qué dice ahí en el 12 del 44 al 47. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían, y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo, porque desde el tiempo de David y de Asaf y de Asaf y de antiguo había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimentos a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día, y consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Ok, aquí todavía están haciendo todo lo bueno, están dándoles a los levitas, están dándoles a todo eso. Entonces, pero vemos que las cosas cambian. Vamos a ver en 13 del 1 al 3, aprendieron más, siguieron, todavía estamos así, siguieron aprendiendo de la palabra de Dios, del 13 del 1 al 3. ¿Alguien más lea? Aquel día, perdón. Adelante. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición.
Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Fíjense lo que tuvieron que hacer cuando ellos se dieron cuenta que Dios no quería que estuvieran ahí los moabitas con los amonitas, o sea, separaron porque había gente, había matrimonios que eran mezclados. Entonces, oye, vamos todavía estábamos viendo aquí las reformas, lo que Nehemías había hecho, se están dando cuenta de la manera que Dios quería que ellos vivieran y están ellos tratando de seguir todo al pie de la letra, ¿verdad? Entonces vemos que ahora, ¿verdad? Se unieron los hijos de David y los hijos de Benjamín y se hicieron, ahora son hijos de Israel, ya no son unos de por acá y otros por allá, ya no están divididos, sino que están juntos. Y esto vemos, ¿verdad? Y el pueblo se somete a la autoridad común de la palabra de Dios, que esta es la que vamos a seguir. Lo que Dios dice, no lo que nosotros queremos. También aquí es donde empieza de que mantener la libertad no es fácil. El precio de la libertad es una vigilancia eterna, dice Thomas Jefferson. El precio de la libertad es una vigilancia eterna. ¿Ustedes qué creen que quiere decir eso? Lo vemos aquí en Estados Unidos, ¿verdad? También, o sea, o en muchas naciones, que el precio de la libertad es una, o sea, tenemos que, o sea, Reagan parece que fue el que dijo que la libertad está a una generación de perderse, o sea, de la siguiente generación puede perder la libertad. O sea, ahorita estamos en un tiempo crítico en Estados Unidos, podemos perder, o sea, ya hemos perdido bastante de nuestras libertades y nos quieren quitar aún más. O sea, eso de que hicieron durante la pandemia, de taparnos la boca, de no reunirnos, de todo, o sea, eso es fuera de la Constitución. Nosotros tenemos el derecho a asamblearnos, a juntarnos, o sea, tenemos derecho a, nuestra voz tiene derecho, o sea, no teníamos que taparnos la boca, pero querían saber, ¿verdad?, qué tanto iba el pueblo a ceder, ¿verdad?, qué tanto podían controlar al pueblo. Se dieron cuenta que no está tan fácil, ¿verdad? No todos somos mansos, pero no mensos, como cristianos, ¿verdad? Sí. Amén. Entonces, o sea, tenemos que estar vigilantes de ahí, nos están quitando nuestros derechos. Es tiempo de que nosotros como hijos de Dios levantemos nuestra voz en nuestro gobierno también. Durante 11 años y medio el gobierno de Nehemías marchó correctamente. Y él vio que todos estaban haciendo todo exactamente como lo habían prometido, estaban cuidando de los sacerdotes, estaban trayendo, ¿verdad?, el dinero al alfolí, estaban trayendo la leña, estaban trayendo los holocaustos, estaban trayendo el diezmo estaban dejando descansar la tierra, todo estaba marchando bien. Entonces, después dice, Nehemías regresa a su trabajo. ¿Cuál era su trabajo? ¿Me acuerdan? Con el rey Artajerjes, así es. Entonces regresó, dice, pero después cuando se fue, dice que desecharon las prácticas de separatistas de Nehemías. Nehemías había separado lo de Dios con lo del pueblo, o sea, entonces ellos ya mezclaron todo. Es el sacerdote y las familias influyentes favorecieron menos restricciones. No, hombre, pues ¿para qué somos tan estrictos? No le hace que se casen unos con otros, no le hace que, hombre, tú le tienes que dar, ¿verdad?, a los sacerdotes, o sea, que trabajen también ellos, que compren sus tierras. O sea, empezaron a agarrar otras ideas y decir, no tenemos que hacerlo de esta manera. Entonces establecieron un diálogo abierto con Samaria, que eran los archienemigos del pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces dijeron, no, pues no son tan malos esta gente. Pero ellos abrieron un diálogo que tampoco no deberían. Abandonaron el templo, más que nada esto fue lo que hicieron también, ¿verdad?, de abandonar el templo. Y eso no estaba nada bien. Los servicios de adoración, dice lo que sucedió en el 13:11, capítulo 11, dice, entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y les reuní y los puse en sus puestos. Dice, él vino y regresó y dijo, oye, ¿qué pasó? Pues, ¿dónde están los sacerdotes? ¿Dónde están los porteros? ¿Dónde están los cantores? ¿Por qué está la casa del Señor abandonada? Dice, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes, dice, y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc y a los levitas, a Pedías. Y aquí vemos, ¿verdad?, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que
repartir a sus hermanos. Pero se dio cuenta Nehemías que habían tolerado la maldad. Eliasib se une con la familia de Tobías, en otras palabras, ahí están los matrimonios mixtos. El pueblo no pudo oponerse a Eliasib o a Tobías. Y fíjense lo que hicieron en las cámaras del templo, o sea, donde se guardaban, como los almacenes del templo, donde se guardaban, ¿verdad?, las cosas, se usaron para alcobas privadas, para el amonita, el que Dios les había dicho ni siquiera no se junten con ellos. Ahora estaban viviendo en los cuartos que tenían para la leña o para el fruto, para el grano, para la comida que era para los levitas, estaban usándolos como cámaras particulares. O sea, los moradores de la ciudad no se consideraban obligados a seguir ofrendando para mantener el templo. Dicen, ¿y por qué tenemos que dar ofrenda? ¿Para quién? Ellos también son fuertes, ellos también pueden trabajar. Saben que hasta el día de hoy en Israel hay un grupo de personas que no trabajan, que se dedican nada más, los judíos ortodoxos, o sea, que realmente es un problema para el pueblo de Israel, o sea, para el gobierno, porque los quieren free todo gratis, que ellos no tienen que trabajar porque ellos son los que escuchan a Dios supuestamente, ¿verdad? Los levitas tuvieron que volver a sus granjas y a sus fincas para el sostén de sus propias familias, imagínense. Entonces el pueblo abandonó el ejercicio de la justicia y los comerciantes y los vendedores lo usaban en el día de reposo. O sea, ya empezaron otra vez a hacer negocios, a vender, a comprar, a hacer negocios en el día de reposo, que era algo que no tenían que hacer. Pero vemos que Nehemías pide compasión, y es lo que estábamos leyendo aquí ya. Nehemías pide compasión y que le brinde fortaleza. Señor, ayúdanos a volver a alinearnos, ayúdanos, Padre Santo, acuérdate de mí, dice Nehemías, acuérdate de mí, Dios mío, para bien, dice. Un líder debe guiar mediante el ejemplo. Nehemías siempre tuvo ese ejemplo de que él siempre buscó el rostro del Señor. Esto exige consagración, fuerza vital, valor, imparcialidad, paciencia y perseverancia. Un buen líder tiene todas estas cosas, y vemos que Nehemías así fue. Su actuación fijó un ejemplo de santidad. Entonces vemos en el versículo, vamos a ver, aquí en el versículo 29, vamos a leer ya lo último del 29 al 31, dice, en el capítulo 13, dice, acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. O sea, Dios, Nehemías está diciendo que todo mi trabajo, que todo mi esfuerzo no haya sido en vano, Señor. Acuérdate de mí. O sea, y yo creo que eso es lo que cada líder, cada pastor, cada misionero, cada persona, ¿verdad? Aún padres de hogar o en cualquier cosa, en cualquier lugar donde estamos siendo líderes, de decirle al Señor, acuérdate de mí, acuérdate lo que hice, lo que he hecho para seguir tus caminos. Amén. Amén. Pues ahí el libro de Nehemías lo terminamos, gentes. Gracias al Señor, así es, y lo pudimos terminar. Tenemos que terminarlo porque está muy interesante y es muy buen libro. Pues muchísimas gracias, les agradezco su atención, su fina atención, sus comidas y pues todo el amor expresado, y fue un placer estar con ustedes.